Muy bien, hoy traigo para ustedes una palabra que vengo estudiando hace buen rato y que llama mi atención notablemente. Y hoy vamos a hablar de una parábola, pero no solamente. La gente a veces cree que una parábola es una historia y ya, que le sucedió a Jesús y ya. Hoy vamos a ver que tiene vigencia y validez aún en nuestro tiempo y que tendrá validez para siempre. ¿Por qué? Hemos aprendido durante el discipulado que Jesús puso su nombre a la misma altura que su palabra. Y la palabra de Dios dice de Jesús que Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. O sea que esto que Jesús nos enseñó sigue teniendo validez. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia del paralítico? ¿Cuántos la han escuchado? ¿O cuántos la han leído? La historia de la sanidad del paralítico. Levánteme la mano, a ver, yo veo quiénes. Muy bien, vamos a volverlo a estudiar. Y usted va a abrir sus Biblias porque usted me va a acompañar en la lectura. Me gusta sentirme acompañada. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Usted ahí tiene su taller y va a poder ir llenándolo, pero no se conforme solo con el taller. Es muy importante. ¿Cuántos de ustedes traen cuaderno para escribir? Que traiga cuaderno, hojas para escribir o por detrás del taller escriba. Yo tengo todos los talleres guardados, todos, en mi cuaderno de enseñanzas. Y es importante que usted tome nota, porque es posible que aquí alguno de los pastores le enseñe algo, pero es muy posible que el Espíritu Santo que reposa sobre usted y sobre mí le revele a usted cosas nuevas. Entonces usted tiene que escribir. No se confíe de su buena memoria, escriba. Por eso estudiamos y escribimos, porque a Ageo el Señor le dijo: escribe la visión. Escribir es importante porque usted no sabe en qué momento de su vida usted va a ir y va a buscar, usted está arreglando el closet, y usted saca eso. ¡Ay! Ve, esto tan impresionante. Y como la palabra de Dios se revela de maneras innumerables, entonces usted también va a recibir una revelación para que usted vuelva a enseñar esa palabra después a alguien más. Amén. ¿Cuántos van a escribir de ahora en adelante si no escribía? Muy bien, vamos a ejercitar esa escritura, es importante. ¿Estamos en Marcos 2 del 1 al 12? Muy bien, lo voy a leer para ustedes y usted me va a acompañar. Va a seguir ahí en su Biblia la lectura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces vinieron a él, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el ¿qué? Muy bien, muy atentos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho
salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal, ¿qué? Cosa. Muy bien, muy atentos. La palabra que tengo para ustedes hoy se llama una fe poco convencional. Necesitamos fe para creer en esta generación. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Para creer en que las cosas cambiarán o que irán, que mientras el mundo va en detrimento, nosotros iremos como la aurora. ¿Y cómo va la aurora? En aumento. Necesitamos fe para creer eso. Pero entonces esta historia nos va a ilustrar un poco de una fe nada convencional. Y eso quiere decir que todos necesitamos ir a un nuevo nivel de fe. Si bien todos hemos sido creados con una medida de fe, porque su palabra lo dice que hemos sido creados con una medida de fe, entonces nosotros necesitamos ir a una nueva estación en la fe. Y para que usted sea bien juicioso y estudioso, como sé que lo son, le voy a ilustrar que hay otros evangelios. De los 4 evangelios, 2 de los otros evangelios tienen esta historia y usted va a estudiarla y va a encontrar nuevos datos. También se la encuentran en Lucas 5, del 17 al 26, y en Mateo 9, del 1 al 8. Allí puede encontrar esta historia y puede estudiarla paralelamente. Lucas 5, del 17 al 26, y Mateo 9, del 1 al 8. La historia empieza de una manera tan linda, porque la historia empieza diciendo que Jesús entró otra vez en Capernaum. O sea que él ya había estado regularmente en Capernaum, después de algunos días de haber estado por fuera. Y dice inmediatamente, y se oyó que estaba en casa. Vamos a trabajar 3 puntos durante esta enseñanza. El primer punto es una pregunta. ¿Cómo dice ahí? Jesús está en casa. Y me llamó notablemente la atención. Cuando mi esposo vio esto, dijo que esto era profético, que esta diapositiva era profética. Que pronto tendremos un lugar para congregarnos que sea nuestro. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces ahí tiene un reto, estar orando por eso. ¿Cuántos dijeron amén también a orar por eso? Amén. Jesús está en casa. Me llama notablemente la atención que me puse a leer sobre Capernaum, qué era Capernaum, y encontré lo que significa Capernaum. Capernaum literalmente significa aldea de Naún o aldea de consolación. Tenga ese nombre ahí bien interesante, aldea de consolación. Y Capernaum fue el lugar donde Jesús hizo más milagros. Por decir, alguno de ellos, cuando Jesús convirtió el agua en vino, cuando sanó a la mujer con flujo de sangre, cuando sanó ciegos, el mismo paralítico. Fue un lugar de especial interés para Jesús. ¿Y qué llama mi atención? Que si bien la palabra de Dios dice que Jesús no tiene casa física, este lugar era llamado la casa del Señor, era un lugar muy especial para él. Y me puse a investigar geográficamente de Capernaum, y resulta que de Capernaum solo hay ruinas físicas. Yo quiero pasar a la siguiente diapositiva para mostrarles que esta es una foto real. Esto es lo que existe del Capernaum físico, geográfico. Resulta que esta aldea, porque era como un caserío o una aldea, no existe, fue desapareciendo con el tiempo.
Y uno diría, qué triste, qué rico sería haber ido a visitar a Capernaum y conocer los lugares donde Jesús hizo milagros y donde Jesús hizo de todo, ¿cierto? Y uno diría, donde Jesús se sentía a gusto, sería muy interesante. Pero tristemente ese Capernaum no existe. Pero como bien hemos aprendido que nosotros no somos solo seres físicos, sino espirituales, vengo meditando en mi corazón esto hace mucho tiempo. Y entonces, el Capernaum físico que hay en sus talleres, usted puede llenar los dos tipos de Capernaum que existen. Si Capernaum es una aldea de consolación, entonces, si bien esto físico no existe, hay un Capernaum espiritual. ¿Saben quién es el Capernaum espiritual? Usted y yo. Usted y yo somos el lugar de consolación para muchos. La iglesia es el lugar de consolación para aquellos que necesitan ser consolados. Esta semana me pasó algo y fue que una persona me llamó y me pidió perdón y me dijo: perdóname por de pronto querer llevarte una persona que o está interesada o tiene estas y estas condiciones y estas otras condiciones. Y yo le decía, no hay que pedir perdón por eso, porque Jesús no vino a los aliviados, a los sanos. Jesús vino a los enfermos, a los partidos, a los endemoniados, a los que están en ruinas. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que cada uno de nosotros sea, primero que llegue a un Capernaum espiritual y luego que sea un Capernaum, que se convierta en un Capernaum espiritual para muchos. Entonces el asunto es este: Jesús está a gusto en Capernaum. Hablando ya no de este Capernaum, sino de este. Jesús está a gusto en tu casa. Se siente tranquilo, se siente feliz, puede hacer milagros, puede volver a moverse con la libertad que él se movía en ese Capernaum físico. Todos podríamos decir, ahí es donde decimos o amén o ay, ay, ay. Pero pasa lo mismo con nosotros. ¿Nuestro Capernaum está así o está así? Deseoso de consolar al que viene quebrado, triste, amargado, caído, sin una sola ilusión. Iglesia, esto nos tiene que mover a decir: Señor, ayúdame a ser una viva muestra de un Capernaum espiritual, de un lugar de reposo para muchos. Y si usted en este momento está comprobando que está en ruinas, que está destruido, que está caído, que no tiene cómo ofrecerle consolación a otros, entonces es el momento para que usted le diga al Señor: yo quiero llegar a esa Capernaum, a ese lugar de consuelo, a ese lugar de alivio, y reconstrúyeme nuevamente. Si el Señor se siente a gusto en tu casa, y hablo no de casa física, hablo de acá, del corazón, de tu vida. Si el Señor se siente a gusto ahí, entonces eso irremediablemente, ¿sabe qué va a hacer? Va a detonar el poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer milagros, para derramar su revelación, para mostrarle cosas que antes Él no le había mostrado. ¿Y saben por qué? Porque Él se siente cómodo en su casa. Esto se resume en algo: es un asunto de intimidad. ¿Cómo hago entonces, Marixa, para que el Señor se sienta cómodo en mi casa? Lo leíamos ahora en el Salmo 1, ¿cierto? Y encontramos muchas cosas en la palabra que nos dicen cómo Jesús se siente cómodo en tu casa. El que medita en su palabra, el que medita en sus buenos caminos, el que sigue sus mandamientos. Usted a lo largo de la palabra encontrará cosas que hacen sentir cómodo a Jesús
en su casa? ¿Cuántos tienen el reto de hacer sentir a Jesús cómodo en su casa? ¿Y cuántos pueden decir, me falta un resto para que Jesús se sienta cómodo? O hay momentos, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, hay momentos en que yo digo, ay, me siento incómoda con Jesús, ay, qué pena el Señor. Señor, no estoy haciendo lo que es, no estoy diciendo lo que debo decir, no estoy pensando como debo de pensar, no estoy hablando como debo de hablar. Miren, nosotros necesitamos cambiar el chip, como nos compartía Juan Fernando el jueves en el RGF de la casa. Él nos decía, necesitamos cambiar el chip. Si bien a nosotros nos dijeron, no nos criaron o no nos levantaron creyendo en el Dios creativo, en el Dios de milagros, nosotros ahora tenemos que cambiar el chip. Y cambiar el chip diciendo, Señor, yo no quiero, no recibo y no acepto más en mi casa ser un lugar de ruinas para otro, ni para mi familia, ni para ti. Quiero tener mi casa bien arreglada, bien organizada, para que tú habites en mí. Amén. Cuando se escucha que Jesús está en la casa, entonces ¿qué pasa? Cuando miramos el relato bíblico dice la palabra que la gente se agolpaba, que aún no cabían ni en la puerta. Pero ¿saben por qué? Porque Jesús se predica a sí mismo, solito. Él es el verbo. Él es el verbo hecho carne. Cuando usted hace de su vida un Capernaum, una vivienda para el Señor, entonces Jesús se predica solito, porque su testimonio, su estilo de vida, su manera de hablar, de vivir, de relacionarse, están hablando de Jesús. La gente va a venir a usted y le va a decir, yo quiero eso que tú quieres. ¿Y saben cómo se llama eso? Un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento no es llenar estadios y llevar una banda cristiana muy buena y que canten o al mejor predicador o al que esté más en moda. No, el verdadero avivamiento es cuando usted no tiene ni que hablar, sino que la gente viene y se agolpa a donde usted y le dice, yo quiero tener eso que tú tienes porque no lo tengo. Eso es avivamiento. Quiero que mire esta palabra. Y quiero que entienda esta pregunta y la medite en su corazón. ¿Eres uno deseoso de escuchar su palabra y su voz todo el tiempo? Tenemos un reto, iglesia, y es anhelar continuamente el repicar de la voz de Dios en nuestra vida y la dirección que tiene para que nosotros podamos ir directo al Padre. Mire esta frase tan especial. La fe nada convencional, algo no convencional, es algo salido de los moldes y de las formas. Es aquella que hace de ti, diga, soy yo. Dígalo, iglesia, soy yo. De ti un lugar de habitación y no de visita para Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser un lugar, nuestra vida tiene que ser un lugar donde Jesús no venga de visita los domingos, que es que los domingos es un sol de verano. Los domingos no, se levanta temprano, nos hace el desayuno, ese día arregla la casa, ese día va a la iglesia. No, el domingo es el mejor día, o del esposo, de la esposa, de los hijos. Pero en la semana ni lo mire, porque es un tigre. Y no es así. Porque entonces, ¿sería que Jesús viene de visita a nuestra vida los domingos? Como diríamos en esta tierra paisa, ¿somos rateros? ¿Somos de ratos? No, no tenemos que ser de ratos, tenemos que ser una habitación continua para el Señor. Él debe vivir en nuestras vidas. Y cierto que muchas veces el Señor
es solo visita en nuestras vidas, no tenemos la casa preparada para que Él viva. Entonces yo diré al Señor, quiero que mi vida sea un Capernaum espiritual para ti. Amén. Vamos a ir al segundo. Esa diapositiva iba después, enseguida la vamos a mirar. El segundo punto, entonces, es sin formas, más bien con fe. Si estamos hablando de una fe no convencional, estamos hablando de una fe que rompe esquemas, porque entonces la fe que Jesús quiere no es esa fe que dice, primer punto, segundo punto, tercer punto, ok, así acrecentamos la fe, así todos tendríamos una fe superior. La palabra de Dios habla de que si tuviéramos fe como un ¿qué? Como un grano de mostaza. ¿Quiénes han visto en físico un grano de mostaza? Es más pequeño que un alpiste, es más pequeño que un grano de arroz. Y dice la palabra después, si como ese grano de mostaza tuvieras fe, entonces le dirías a ese monte, córrete. Los problemas no te abrumarían, ni me abrumarían. Si tuviéramos la fe de esa manera, le diríamos, no, este problema se va para el lado porque es que yo tengo un Dios más grande. Pero miren, si usted nota, piensa en esto, métase en la película del paralítico. La forma en que introdujeron al paralítico a la casa donde estaba Jesús enseñando no fue la forma más ortodoxa del planeta, ¿cierto? Fue una manera bastante riesgosa. Porque dice la Biblia que ¿qué hicieron? Descubrieron el techo, o sea, abrieron el techo, quitaron las tejas, todo. Y abrieron un hueco en el techo y por ahí metieron al paralítico. Usted no sé si se ha puesto a pensar, pero yo sí. Yo dije, ¿qué pensaría el dueño de la casa que le hayan destruido la casa así? ¿Qué pensaría el dueño de la casa? Estaban incluso, o sea, si uno está en su casa, si estamos en un discipulado normal y llega alguien y nos abre un hueco en el techo, nosotros no vamos a estar tan tranquilos. Ahí mismo, ¿qué? Perdemos como la calidad de lo que estábamos haciendo y miramos a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, quizás ellos, de esa manera no convencional, ellos rompieron el techo, introdujeron al paralítico y entonces de pronto interrumpieron un momento crucial donde Jesús estaba enseñando. ¿Qué hicieron? Con esa manera no convencional, llamaron la atención de Jesús. Cuando yo no soy convencional, yo llamo la atención de Jesús. Eso ahora no quiere decir que usted se va a volver un rebelde sin causa. No, porque es que yo tengo que ser fuera de lo común, entonces yo voy a hacer todo a mi manera. No, eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero los 4 amigos, si usted nota, los 4 amigos estaban enfocados, no en su amigo paralítico, estaban enfocados en Jesús. Ellos estaban enfocados en ese hacedor de milagros. Porque, ¿saben qué? Ellos creían firmemente en ir a Jesús y sabían que Jesús lo iba a hacer. De otra manera no hubiesen tomado los riesgos. Imagínense, métase en esta película nuevamente. ¿Cómo sería haber montado al paralítico al techo? O sea, había mucha gente. Pasar en medio de la gente, montar la camilla al techo, el paralítico, abrir el techo, meterlo. O sea, eso fue todo un trabajo de ingeniería humana, ¿cierto? Yo creo que hubiese sido tenaz, porque entonces el amigo ya estaba paralítico y entonces si ellos lo hacían de una manera diferente, o sea, si no tenían cuidado con el paralítico, ¿qué hubiese pasado? Lo ponen peor, lo dejan peor, entonces resulta siendo peor el remedio que la enfermedad. No, pero es que ellos no estaban enfocados ni en formas, ni en el paralítico, ni en si a ellos les iba a pesar mucho. Ellos estaban enfocados en el hacedor de milagros y no tenían excusas. No habían ni barreras ni excusas para ir a Jesús.
Entonces ahí sale el dicho de el que quiere busca la manera y el que no busca excusas. Cuando nosotros queremos, buscamos la manera de ir a Jesús. La fe verdadera y correcta. La anterior, por favor. La fe verdadera y correcta nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales. ¿Por qué digo que la fe verdadera y correcta? Porque podemos utilizar ese creer o esa fe para hacer cosas incorrectas, ¿cierto? Es como los sicarios o los malos que van a la iglesia y dicen, es que Jesús, o como dicen ellos, Chuchito, ayúdame con la vuelta que voy a hacer, yo veré. Así hablan, ¿cierto? Yo veré. ¿Cómo que yo veré? Dios no puede ser burlado y nosotros no podemos pretender que Dios nos ayude cuando estamos haciendo lo incorrecto. ¿Que Dios nos guarda? Sí, eso sí es claro, porque somos llamados con un propósito y Él nos guarda, pero no podemos pretender que Él nos ayude cuando no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales. Estos 4 hombres no se detuvieron a mirar las circunstancias, y había muchas circunstancias. ¿Ustedes creen que había muchas circunstancias? Sí, pero ellos no se detuvieron a mirar esas circunstancias. Ellos vieron que la sanidad anticipada que Jesús haría con su amigo. Tenían visión y tenían fe. Y ahí viene otra parte que llama mi atención. Yo dije, 4 amigos. Ok, voy a investigar qué es el número 4. El número 4 es bastante importante. Aparece en la Biblia 305 veces. El número 4, de múltiples maneras. El número 3, que es el que queda antes que el 4, ustedes sabían eso, ¿cierto? Sí. Es el número de la perfección divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el número 4, ¿qué hace? Marca aquello que sigue después de la revelación de la Trinidad. Es llamado el número de la creación. Entonces yo me puse a pensar y yo le dije, Señor, algo tiene que ver ese número 4. Si bien ustedes pueden mover sus manos, sus pies, hasta Carlos lo puede hacer en este momento, ya el Señor lo sanó. Si bien nosotros no estamos paralíticos físicamente, hay en nosotros parálisis espiritual. Entonces, eso que acontece después de la revelación, esos 4 amigos ahora, ¿quiénes son? Y entonces escucho palabras como estas. No, amigos no existen. No, amigo, el ratón del queso y eso que se lo come. No, amigos, ahora que lo levanten a uno, no, para acusarlos están listos. ¿Cierto que escuchamos eso todo el tiempo? Y muchas veces amigos nos han traicionado. Sí. Pero ahora yo le voy a decir cuáles son esos 4 amigos que a usted le van a levantar. Y usted puede acudir a esos 4 amigos y le van a levantar. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quiere saber cuál es el 4.º amigo? La iglesia. Esos 4 amigos están para levantarlo a usted. Amén. ¿Le gustan esos 4 amigos? 4 amigos que están listos para levantarles en la parálisis espiritual y aún en la física, porque el Jesús que sanó a este paralítico también nos puede sanar a nosotros. Lo que conquista el corazón de Jesús y lo impulsa a mover su mano, de verdad que no son nuestras pataletas. ¿Sabe qué impulsa la mano del Señor? Nuestra fe, nuestra confianza absoluta en Él. Entonces, ¿Jesús estaba viendo al paralítico? No, Jesús estaba viendo la fe de estos 4 amigos. La religión es forma, eso es clarísimo. La religión
todo el tiempo nos habla de formas, pero la fe verdadera transforma, cambia, nos voltea la vida, la verdadera fe. Entonces, cuando uno piensa que Dios va a actuar de una manera, actúa de otra, y uno dice, ¡ay! Así fue que actuó el Señor. Pero a veces la multitud de quehaceres, los pensamientos, las emociones y la bulla que hace nuestro propio yo, ¿saben qué hace? Tapa a Jesús, no nos deja ver a Jesús. Ahí es donde tenemos que empezar a operar esa fe para quitar, anular y saltar cualquier barrera. Porque la meta, más que la sanidad, es Él. La meta era Jesús. Estos 4 amigos, más que la sanidad del paralítico, querían llevar a su amigo a Jesús, exponerlo ante la presencia y la mirada del Señor. Y Jesús solo necesitó ver la fe de sus amigos. ¿Para qué? Para sanar al paralítico. Pero si usted ve en el relato, lo primero que él le dice, no le dice, no, tranquilo, usted ya está sano, fresco, levántese, váyase. No, primero le dijo que, a ti te digo, ¿tus pecados qué? Te son perdonados. Pero ¿cómo así, Jesús? Si lo llevamos para que lo sanara y lo perdonó. Porque es que más importante que tu sanidad es el perdón de tus pecados. Y para eso murió Jesús en la cruz, por ti y por mí. Él quiere primero salvarnos. Esa es la peor parálisis que tenemos en nuestra vida, la perdición. Necesitamos ser salvados, iglesia. ¿Conoce a alguien, usted, que necesita ser salvado? Y ustedes dicen, y yo también lo he dicho, pero nosotros ya somos salvos, ya entregamos nuestra vida al Señor, pero tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser salvadas. Nuestra área emocional, nuestra área económica, nuestra área sentimental, nuestra área laboral. Hay áreas muy internas que de pronto no le hemos dicho a nadie, que necesitan ser salvadas y están paralizadas por completo. Y necesitamos que esos 4 amigos en la actualidad, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia, nos lleven a Jesús, nos levanten. Yo soy una convencida que muchos de nosotros hemos sido salvados por la fe de otros. Porque yo soy prueba de eso. A mí me compartían la palabra y yo, no. Pero yo sé que hubo personas detrás creyendo por un buen tiempo que yo iba a llegar a los pies del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó así. Y yo creo que yo soy salvada por mi Señor a causa de la fe que otros tuvieron en que yo lo haría. En el relato de Mateo, en el capítulo 9, versículo 2, que es el mismo relato, habla algo muy particular y dice que le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es el único relato donde dice, ten ánimo. Y eso es lo que debe embriagar nuestro ser, el ánimo, la esperanza cuando recibimos el perdón de Jesús. Porque cuando yo recibo el perdón de Jesús, entonces su sangre preciosa activa mi espíritu y no puede producir otra cosa que no sea vida en mi vida. A veces nosotros decimos tener vida, pero estamos como muertos andantes. Necesitamos la inyección de la vida de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué hicieron los que estaban escuchando? Dice una palabra ahí, que cavilaron en su corazón cuando Jesús le dijo esto al paralítico. Cavilar significa pensar con intención o profundidad en algo. Y no está diciendo que con buena intención. Cuando tú cavilas, estás ¿qué? Un sinónimo podría ser duda. Muchas veces en nuestro corazón hemos contemplado y hemos profundizado con duda en las cosas de Dios. Razonamos y le buscamos la lógica humana a las cosas
que no se pueden contener de manera humana, porque Él es tan infinito y tan profundo que nuestra mente, que ha sido creada por Él, no puede contener la mente infinita de Dios. Jesús, miren, Jesús siempre responde a nuestras preguntas, no cuando nosotros queremos, pero Él siempre responde. Siempre responde. Y esa debe ser nuestra seguridad. ¿Cuántos de ustedes le han hecho preguntas al Señor? Yo le he hecho varias preguntas al Señor. ¿Y cuántos de ustedes tienen preguntas de esas que no han sido respondidas? Hay algo que me llama notablemente la atención y me parece muy particular de este relato de la fe. Y es que aunque muchos de nosotros cavilamos en nuestro corazón, tenemos que ser el sustento para creer en otros. Y esto se lo he dicho yo a la pastora Cheche muchas veces, muchas veces. Hay momentos en que la enfermedad que a ella la queja, literalmente la tumba humanamente, porque espiritualmente ella es un roble, pero físicamente la tumba, la deja en la cama, a veces hasta la cama le duele. Y no ha pasado un día de mi vida en que yo no he orado por ella y por su sanidad. Y yo le he dicho a ella, aunque tú no creas, yo voy a creer por tu sanidad. Y yo se lo he dicho de manera ya más íntima entre nosotras que somos amigas. Le he dicho, no me importa si no crees, yo sí voy a creer. Porque hay momentos en que nosotros nos caemos y nuestra fe también se cae, somos humanos. Pero ¿cuántos de los que tenemos alrededor necesitan a veces que aunque ellos no crean, nosotros creamos para que ellos sean levantados? Necesitamos creer en que el que algún día le dijo al Señor, sí, hoy está apartado, necesitamos creer que el Señor lo va a traer. Necesitamos creer que aunque estemos ahogados en deudas, aunque estemos ahogados en tristeza, en amargura y que vemos que nuestra vida no sale, necesitamos creer por otros que el Señor los va a levantar de ese estado. Iglesia, dejemos de cavilar en nuestro corazón y dudando de que Dios lo hará. Si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez, contigo y conmigo. Él lo va a volver a hacer, Él es Dios. Y vamos al tercer punto. Jesús solo vamos al anterior. Jesús solo necesitó ver la fe de otros para perdonar al paralítico, porque para Jesús más importante que nuestra sanidad es el perdón. Ese fue el propósito primario por el cual murió en la cruz. Aunque Él dice que Él llevó toda enfermedad en la cruz, lo primero fue salvarlo. Usted y yo ya no teníamos una deuda impagable y Él la pagó por nosotros. Fe que desata la adoración. ¿Cuántos están llenando su taller? Ya hay varias preguntas, varias rayitas que pudo haber llenado. Miren, Jesús, iglesia, no es complicado. Jesús no es complicado, Jesús es sencillo pero profundo. Y Él va a llegar a nuestra condición de una manera muy profunda, pero de manera sencilla. Él no necesita hacer mucho alarde de las cosas. Él va a llegar a la condición de cada uno. Miren, y sin rodeos, Él llegó al paralítico y ¿qué le dijo? Levántese. Siempre, iglesia, siempre Jesús va a venir y le va a decir a nuestra condición, levántate. No, ay, tranquilo, venga, no, llore otros 3 años por lo mismo, fresco, no, es que qué pobrecito, ay, qué pecado, pobrecito de él, no, venga, o sea, toda la multitud que había alrededor, venga, echémosle aceitico en las heridas al paralítico, o miremos a ver qué podemos hacer, ay, qué pesar, no, venga, cantemos, o tráiganle sopita, no. Jesús no se congracia con ninguna de nuestras condiciones.
No siente lástima por nosotros. Él, cuando usted revisa, y le invito a que revise los 4 evangelios y revise las sanidades que hizo Jesús, por lo general, la palabra que él usaba, que le decía a la gente, levántate. Él no le dijo, venga, yo lo ayudo a levantar, por favor, los 4 amigos ayúdenlo a levantar aquí, o venga, toda la multitud que hay aquí, ayudémoslo a levantar, pero por favor, con calma, que no se vaya a dañar, no se le vaya a caer la piel. No. Usted puede estar muy mal, pero el Dios del cielo y la tierra hoy le dice, y le dice a su condición, le estoy hablando a cada uno, a su condición y a mi condición, levántate. Levántate. Requiere nuestra acción. Levantémonos. Él tiene misericordia de nosotros, sí, pero no se congracia con ninguna de nuestras condiciones, porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario, por ti y por mí. ¿Saben qué es parálisis? Parálisis es la privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo, y es una enfermedad crónica y progresiva. O sea que si no le atendemos, nuestra parálisis espiritual hoy puede ser progresiva y crónica, se puede agravar. Entonces, hoy, Jesús hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy, iglesia, le está hablando a nuestra condición de parálisis. ¿Cuántos tienen algo paralizado? Un área de su vida paralizada. Le está hablando a nuestra condición de parálisis. Esa condición de parálisis, ¿sabe qué hace? Impide el funcionamiento correcto de nuestra vida. Y Él nos dice que tiene el poder para perdonarnos y sanarnos, tanto física como espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Usted tiene una condición física, Él tiene el poder para sanarlo. Usted tiene una condición espiritual, Él tiene el poder para perdonarlo y sanarlo. Después de ver actuar el poder de Dios en mi vida, de que mi fe sea acrecentada, yo puedo fluir a una nueva estación de adoración. Dice el relato: entonces él se levantó enseguida, en el versículo 12, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, ¿y qué? Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La adoración a Dios nos debe producir asombro. Y ojo, que hemos aprendido que adoración o adorador no es el que canta muy lindo, no es el que danza muy hermoso, no es el que pinta muy bello, no, todos somos adoradores. Y esa adoración nos debe producir asombro. Porque miren, el fluir del poder de Dios en nosotros es el mismo que dejaba alumbrada la cara de Moisés cuando estaba ante la presencia del Señor. Nosotros tenemos que estar también alumbrados por esa presencia, deslumbrados, y que la gente vea, este es un adorador porque está expuesto a la presencia del Señor. Y después de estar expuesto a la presencia del Señor, nosotros no podemos salir iguales, iglesia. Si usted está saliendo igual, entonces dígale a su propia alma y a su propia vida, hey, despierta, necesitamos ir a una nueva estación de adoración. No podemos quedar iguales, iglesia, cuando estamos expuestos a su toque, a su mirada, a sus palabras y a su presencia. La historia no nos dice cuánto tiempo llevaba el paralítico ahí, pero se nota que era mucho. Se deduce que era mucho. El paralítico no se quedó diciendo, venga, me ayudan a levantar. No, dice que él se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Para terminar, iglesia,
La conclusión de todo eso. Usted puede sacar varias conclusiones. Me imagino que ha sacado ya algunas conclusiones. Si el Señor le revela algo nuevo, escríbalo y luego nos lo comparte. Dios puede convencer cualquier corazón por duro que sea. Y yo sé que muchos de nosotros hemos dudado en que Dios pueda convencer el corazón de alguien. Nosotros decimos, no, ese es más duro, ese no. Dios puede convencer el corazón del que sea. Y tenemos que entender que la fuerza más poderosa es la fe. Es la fe. La fe que mueve montañas. La fe que pasa un monte de un lugar a otro. Mi invitación hoy es a que creamos a pesar de cualquier circunstancia. Pero crea. ¿Saben por qué? Léalo conmigo. Porque al que cree, todo le es posible. Cierre sus ojos, vamos a orar.